buenas tardes. Vamos a esperar un momentito a que la gente... es como un proyecto que estamos lanzando de varios vídeos que tienen que ver con bienestar, que en uno de ellos también, uno de los proyectos es el de Fundació La Caixa, que también nos ayuda a poder seguir adelante con nuestro proyecto. Y ahora, sin más, voy a empezar a presentar lo que esta maravillosa colaboradora va a ayudarnos hoy a entender. Este vídeo va a ir sobre radioterapia y hablaremos sobre varias cositas, daremos unas pequeñas pinceladas para que a la gente le pueda servir el tema de haber experimentado la radioterapia o cuando uno se tiene que enfrentar a lo que es ese tratamiento, cómo de alguna manera vamos a tener que saber cómo cuidar esa piel, porque hay un cuidado específico y especial. Bueno, aquí tenemos a la compañera. ¿Qué tal, Inés? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a dar unas pinceladas básicas sobre radioterapia y cómo llevar el proceso, el tratamiento y sobre todo para prevención, ¿vale? Porque la mejor medicina es la prevención, ¿vale? A mí me gustaría que me explicaras un poco, porque hemos estado hablando fuera de cámara, y a mí me interesa mucho saber qué es la oncología radioterápica. Sí, mira, la oncología radioterápica es otra especialidad de la medicina, ¿vale? En la que se utilizan las radiaciones, ¿vale? De ello deriva la radioterapia, que es un tratamiento que utiliza las radiaciones ionizantes, ¿vale? Que pueden proceder de fuentes naturales o artificiales como los rayos X, ¿vale? Con el fin de atacar y eliminar esas células cancerosas, ¿vale? Son unas radiaciones de muy alta energía, ¿vale? Por eso no son visibles como la luz visible, que sí que nos permite ver todo el entorno. Estas no son visibles, pero son de muy alta energía y por eso las vamos a utilizar para atacar aquellas células que no queremos que estén aquí, ¿vale? Sí que es verdad que es una especialidad muy amplia en la que se está investigando muchísimo, es algo muy nuevo, ¿vale? Pero solo me voy a centrar específicamente un pelín en los efectos biológicos que tiene la radiación, ¿vale? Estos efectos se dividen en 3 etapas, ¿vale? Una es la física, una es química y otra es biológica, pero esto nos va a servir para entender un poco luego los efectos secundarios que van a derivar de estos tratamientos, ¿vale? En la etapa física simplemente son unos electrones, ¿vale? que atacan directamente sobre el ADN, ¿vale? O bien de forma indirecta liberan unos radicales libres, ¿vale? Que estos pues luego van a seguir produciendo reacciones, ¿vale? Y sí que es verdad que cuando llega la fase biológica ocurren unas reacciones enzimáticas con estos radicales que lo que intentan es como reparar ese daño, ¿vale? Y esto necesita un tiempo de latencia. Y aquí es donde con esto quiero que nos quedemos porque luego vamos a volver con los efectos secundarios aquí. Muy bien. A mí sí que me gustaría saber dentro de este proceso qué tipo puede haber. Vale, pues existen varios tipos de radioterapia, ¿vale? Que dependen un poco de la forma de aplicación o de la secuencia, ¿vale? Entonces, vamos a verlos un pelín más detallados, ¿vale? Según la forma de aplicación, vamos a ver las dos grandes formas, ¿vale? Una es la forma externa, que es la que yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza, que es el típico aparato este grande, ¿vale? Que son aceleradores lineales de la radiación, ¿vale? Es de forma externa, incide el rayo sobre el paciente, ¿vale? Y luego tenemos la braquiterapia, que esta igual empieza ya a sonarnos porque es como que están empezando a utilizarla más y es simplemente que la radiación va directa sobre el tumor utilizando una cavidad propia del organismo. Se utiliza mucho en cánceres ginecológicos o hasta incluso en
otros como puede ser el de mama, pero que previamente hay una pequeña cirugía en la que se colocan, se llaman como semillas o perdigones que llevan directamente la radiación, se colocan y la radiación va sobre el tumor muy localizado, ¿vale? Luego existen varios tipos, las podemos diferenciar según la secuencia temporal, ¿vale? Puede ser que pacientes solo utilicen radioterapia, otros pacientes que se utiliza la radioterapia antes de una cirugía, así se puede reducir el tumor a un tamaño más pequeño y que sea que sea mejor operable que otro de mayor volumen. Luego hay veces que durante la misma cirugía se puede aplicar la radioterapia directamente y hasta incluso lo más común que sí que conocemos más es después de la cirugía, para terminar de eliminar esas pequeñas células tumorales que hayan podido quedar cuando se ha extraído ya el tumor. Aquí me surge a mí una duda. Yo esto lo había escuchado, que a veces en plena cirugía se aplica la radioterapia. Sí, ¿Qué condición, no? Son en casos un poco más especiales en el que pues una vez está la cirugía, está abierto, está muy localizado el tumor, se somete ahí directamente, ¿vale? No tiene ninguna barrera que atravesar el láser y entonces es como muy localizado. Muy eficaz, ¿no? Sí, vale. Y hay veces que no se puede extirpar del todo, entonces con el láser terminamos de lo que pueda quedar de forma muy in situ. Se puede eliminar. Esto, por ejemplo, a nivel de proceso asistencial, ¿cómo se traduce todo esto? ¿Cómo es ese proceso? Vale, a mí este paso me gusta mucho incidir porque es el paciente el que es verdad que muchas veces llega a la farmacia y sabe que tiene que pasar por un proceso de radioterapia, pero no sabe, está a la espera de que le llamen y no sabe cómo va a ser ni cómo van a proceder con él. Hasta incluso muchos pacientes cambian de centro, de hospital. Han estado tratándolos unos oncólogos hasta ahora y ahora pasa a otro hospital a hacer la radioterapia. Y es verdad que hay unos pasos a seguir que son muy desconocidos, no les explica a nadie, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tienen una primera visita con el radiooncólogo, porque todos los que van a darle el tratamiento a la radio son radiooncólogos, es decir, que nunca dejan de la mano un oncólogo, ¿vale? Siempre van acompañados de su oncólogo, aunque en este caso es especialista en radioterapia. ¿Vale? Entonces, en la primera visita van a ver su historial médico, van a hacerle preguntas, van a hacerle exploración física, si ha pasado ya por cirugía, si ha estado en tratamiento con quimioterapia, para evaluar un poco cómo está la situación. ¿Vale? Luego se pasa a un segundo paso, que es la simulación. Aquí es cuando al paciente ya se le pone un poco en la situación de qué va a ser la radioterapia. Si va a tener la radioterapia externa, va a tener un mecanismo de inmovilización, ¿vale? Porque siempre se intenta que el paciente esté lo más inmóvil posible, porque hay algún tipo de tumor que se mueve con la respiración. Entonces, para que el rayo, la radiación, sea lo más exacta posible y no pues se mueva y que actúe donde tenga que actuar, se intenta que el paciente esté lo más inmóvil posible. Entonces hay mecanismos de inmovilización, igual alguno ha visto como una máscara que se les pone a veces en la cara o a veces en el torso, ¿vale? Es justo para eso, para que esté lo más inmóvil posible. Luego están también los láseres de alineación, ¿vale? Porque se intenta, cuando ya tiene muy localizado dónde está el tumor, se intenta mediante el láser tener al paciente en una misma posición, que no se mueva de ahí, para tenerlo muy localizado y que la radiación vaya también muy directa. Más directa, claro. Y luego a veces también, suelen hacer tags para tener imágenes, por lo mismo, para tener como una tercera comprobación de que el tumor está ahí, ¿vale? Y luego lo que más conoce la gente, sobre todo en pacientes, que hemos tenido muchas pacientes de mama, son los tatuajes de anclaje, ¿vale? Que esto sí es
localizar ya como muy detenidamente, sí, dónde tiene que pasar la radiación. Claro. ¿Vale? Y entonces con todos estos marcajes nos aseguramos que el paciente va a estar inmóvil y la radiación va a ir solo a nuestras células cancerosas. Y va a estar como más a salvo. Sí, ¿no? claro, porque en la más seguro, podríamos decir, más que a salvo. En la radioterapia siempre se intenta minimizar los efectos secundarios y que solo se quiere actuar sobre las células cancerígenas y no sobre el resto, ¿vale? Por eso es una técnica muy segura, ¿vale? Y cuando ya hemos pasado por la simulación, entonces se reúne todo el equipo de radioterapia para determinar el mejor tratamiento, ¿vale? La radioterapia de elección, el mecanismo de elección, todo, lo mejor para ese paciente, porque la radioterapia, si algo tiene muy bueno, es que es muy personalizada. Depende del paciente y a cada paciente se van a adaptar a sus circunstancias, ¿vale? Porque cada paciente también, y depende del tejido que se va a radiar, hay tejidos más radiosensibles que otros, entonces se aplicará una dosis u otra, entonces depende mucho del paciente, ¿vale? Una vez ya tienen planificado, se verifica que todo lo que se ha visto en la primera cita, en la simulación y en la planificación del tratamiento, que todo se corresponde y todo es correcto. Entonces, eso también hace que sea un tratamiento muy seguro, porque se ha evaluado todo muchas veces. Y ya pasaríamos a las sesiones de radioterapia, que es ya cuando avisan al paciente y le dicen: mañana a tal hora en el hospital, que vamos a empezar las sesiones, ¿vale? Entonces, suelen ser, y cada vez más, sesiones fraccionadas, ¿vale? ¿Qué se intenta con las sesiones fraccionadas? Se intenta que no sean dosis muy altas para no causar efectos secundarios pues más agresivos, porque siempre se intenta, pues eso, que salvaguardar la salud del paciente, ¿vale? Entonces, son sesiones con dosis adecuadas y eficaces para eliminar el tumor, pero sin ningún riesgo para el paciente, y al fraccionarlo, ¿vale? Aquí volvemos con el inciso del principio, ¿vale? Con estas fracciones lo que hacemos es asegurarnos de que después de cada fase biológica de la radiación tenemos otra vez el momento idóneo para volver a actuar y que sea eficaz. No es lo mismo una dosis muy alta, es como, lo explicamos así en palabras un poquito menos técnicas, ¿no? Es como si la célula cancerígena tuviese varias capas. Si damos una dosis muy alta, solo rompemos la primera capa, ¿vale? Pero la segunda y la tercera y la cuarta siguen estando. Entonces, la célula cancerígena, que tiene muchos mecanismos para repararse y seguir ahí, ¿vale? No la eliminaríamos. Entonces, si lo hacemos de forma fraccionada, hoy rompemos la primera, pero en el tiempo de latencia le damos tiempo a que la segunda capa esté lista, pero no haya empezado a repararse. Entonces volvemos a dar otra sesión en la misma dosis, rompemos la segunda capa, la tercera sesión y así sucesivamente hasta que llegamos al final de las sesiones, donde se ha reducido al mínimo o directamente lo hemos erradicado. Wow. ¿Vale? La verdad es que aprendemos mucho, porque yo también muchas veces creo que gracias a la investigación, a que la gente sigue estudiando, se puede conseguir paliar este tipo de mecanismos también de defensa de estas células cancerígenas, así como a veces hablamos de virus o tal y sabemos cuándo se vuelve resistente, cuándo no, y me parece de un valor incalculable que esto lo comentes. Sí, porque muchas veces vienen pacientes también, yo lo entiendo, que les dicen: uy, he hablado con el radiólogo y me han dado 20 sesiones de radioterapia. Es que son un montón, ya son muchas, pero es la mejor terapia para poder actuar sobre ese tumor o sobre ya lo que puede, porque muchas veces es posterior a la cirugía, pero da igual, porque al radiólogo se le informa dónde ha estado ese tumor
y se actúa como si estuviese ahí, ¿vale? Para terminar de eliminar lo que pueda quedar. Entonces, muchas veces pensamos que son muchas sesiones, pero son las necesarias para poder terminar con esas células. Y fíjate qué importante que digas esto, porque habrá gente que ahora tenga un diagnóstico y le habrá surgido esta misma duda. Claro. Habrá dicho, ostras, que son un montón. Y además creo que son semanales o diarias, dependiendo. Son diarias, suelen ser diarias, porque tampoco podemos dejar un tiempo de latencia muy grande. Suelen ser diarias, pero, son muy seguidas, pero suelen ser muchas, ¿vale? Hasta incluso en cánceres que se han detectado al inicio, es que suele haber radioterapia y mínimo entre 5 y 10 sesiones se suelen hacer, ¿vale? Para terminar de radiar la zona donde ha estado por eso, para evitar que pueda quedar alguna célula que pueda reproducirse más adelante. Y ya cuando finalizamos las sesiones lo que hacemos es un seguimiento, vale, para ver, sobre todo al principio, si aparecen efectos secundarios para los que se pueda tratar y la tolerancia que ha tenido el paciente sobre las sesiones, ¿vale? Porque no se puede terminar uno las sesiones, irse a su casa y ya no hay ningún seguimiento, porque, ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero los efectos adversos y los efectos secundarios no aparecen en las primeras sesiones, ¿vale? Por este tiempo de latencia. De hecho, los pacientes que ya han pasado por radioterapia nos dicen que la primera sesión está muy bien, la segunda, pues esto no es para tanto, estoy muy bien comparado con la quimio, ¿vale? Me encuentro muy bien, esto ya es nada, pero llega la que hace 10, la que hace 11, la que hace 12 y entonces empiezan a aparecer igual menos efectos secundarios que en la quimio, pero sí que hay efectos secundarios. Y entonces hay que hacer un seguimiento para ver qué tal está teniendo la tolerancia al tratamiento y si aparece alguno, tratarlos enseguida, lo más rápido posible. ¿Vale? Sí. A mí sí que me gustaría preguntarte acerca de esos efectos secundarios adversos que yo creo que esto a mucha gente le inquieta mucho. Sí, porque mucha gente ya viene de una cirugía o de una quimioterapia donde los efectos secundarios sí que son muy muy bruscos y a veces incapacitantes, y entonces cuando empezamos un tratamiento de radioterapia pensamos en que vamos a volver a padecer lo que ya hemos padecido otra vez. Entonces, en la radioterapia no suelen haber muchos efectos adversos, son muy localizados y todo depende sobre todo de dónde se encuentre, dónde nos van a radiar, ¿vale? No es lo mismo un cáncer que se pueda encontrar o localizar cerebral, por ejemplo, que en las extremidades. Los efectos secundarios van a ser diferentes, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a hacer un poco más de hincapié es que no ocurren de forma inmediata. Estos efectos secundarios tienen, por lo que hemos comentado del periodo de latencia, ¿vale? Van a aparecer, los agudos igual van a aparecer a partir de la primera semana, ¿vale? Pero podemos tener efectos secundarios que aparezcan pues igual 6 meses después de haber finalizado nuestras sesiones de radioterapia, que ya ni nos acordamos de ellas y no pensamos que eso puede ser un efecto secundario, ¿vale? Entonces, eso va a depender de un poquito la localización del tumor, el volumen a radiar, porque no es lo mismo una zona muy pequeñita o que el tumor sea muy pequeño a tumores más grandes o zonas más grandes como puede ser el tórax, ¿vale? Aquí los efectos van a ser más grandes, ¿vale? Todo depende también de la dosis. Las dosis van muy ajustadas al paciente, pero hay veces que las dosis son grandes, entonces esas dosis van a producir más efectos secundarios que dosis más pequeñas. Y también va a depender mucho la toxicidad de la radiosensibilidad, tanto del paciente, porque cada uno vamos a ser más radiosensibles que otros. De hecho, hay gente que se quema mucho más en el sol, en la playa, que otras, ¿vale? Entonces, esto no deja de ser una radiación y hay pacientes más radiosensibles que otros, y la zona. Hay tejidos más radiosensibles que otros,
hay que son más radioresistentes. Entonces, depende de, pues eso, de dónde, pues vamos a tener más efectos u otros, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos a tener algunos que son bastante común a todos, ¿vale? En todos, y que aparece así de forma más rápida, es la astenia o el cansancio, ¿vale? Sí. Este sí que va a aparecer más rápidamente. Y luego vamos a tener un efecto que se llama radiodermitis, ¿vale? Que es inflamación, es como un eritema en la piel, porque al final esté localizado donde esté el tumor, ¿vale? La radiación siempre va a atravesar la piel, ¿vale? Entonces, si está en la zona cerebral, ¿vale? Va a atravesar nuestra cabeza, pero la piel la va a atravesar igual. Entonces podemos tener un eritema, ¿vale? Aparte de pues, algún otro efecto secundario que puede aparecer como el edema, pero la piel la vamos a tener ahí, ¿vale? En los tumores de tórax tenemos lo mismo, van a aparecer muchos efectos adversos, porque es verdad que los de tórax y los de cabeza dan un pelín más de problemas, ¿vale? Pero la radiación sobre la piel va a estar. En el de mama es muy evidente, de hecho nosotros que trabajamos mucho con mujeres con cáncer de mama, estamos cansados de ver el eritema, la radiodermitis, ¿vale? Y ya luego pues en el resto también, ¿vale? Porque hasta incluso los tumores ginecológicos, ¿vale? O de próstata en hombres, son zonas también muy sensibles, ¿vale? Donde la radiación, el eritema va a aparecer, vamos, si no lo cuidamos bien antes, es una zona muy sensible, aparte de efectos secundarios muy específicos, pero que hay que cuidar mucho antes para evitar que aparezcan estos efectos, ¿vale? Y con ello sí que es verdad que los cuidados de la piel, desde la farmacia incidimos mucho porque podemos prevenir estos efectos que son muy comunes a todos y luego los podemos tratar de una forma muy cómoda, ¿vale? Y desde casa sin ningún problema, que con la prevención ya vamos a evitar, al menos si de efectos secundarios no podemos evitar, el de la piel lo podemos evitar totalmente. Claro. Vale. Para nosotros ha sido siempre de mucho valor cuando, por ejemplo, desde la farmacia habéis venido siempre a hacer esos talleres de cuidado de la mucosa, cuidados de la piel, tanto en quimio como ahora me explicarás un poquito también en radio, porque yo creo que la gente va muy a ciegas y aunque dan por sentado cosas, yo creo que a veces cuando van a la quimio o van a la radio, no tienen tiempo a lo mejor de preguntar absolutamente todo lo que podrían hacer para prevenir. Sí, porque es muy común porque cuando yo entiendo a los pacientes que cuando van a la consulta del oncólogo o del radiooncólogo, es verdad que van pendientes de un tratamiento, de que el médico les diga cómo actuar, los pasos a seguir, qué va a pasar ahora, qué no va a pasar, y los resultados igual están esperando los resultados de una analítica o de un TAC o de una resonancia. Entonces no se piensa en la prevención o en cómo podemos cuidar nuestra piel, porque no sabemos que va a pasar algo en nuestra piel, o no sabemos que va a pasar algo en nuestras mucosas, o no sabemos que nos tenemos que proteger del sol, porque la medicación que nos están administrando es más fotosensible. Entonces, se piensa en ese momento en lo importante, en lo que nos habla el médico, y luego esas pequeñas cosas es cuando llegas a casa y te sientas y piensas y dices, ostras, pues es que... O cuando ya estás en el tratamiento dices, ostras, es que me ha salido esto, ¿será o no será del tratamiento? Y entonces hay veces que si podemos hablar con el paciente antes de empezar con las sesiones y darle unos pequeños consejos, pues muchas veces ayudamos a evitar que aparezcan estas cosas, o que si aparezcan, que sean más pequeñas, o que sepamos reaccionar y decir, ostras, pues mira, sí, esto me lo explicaron, me dijeron que podía pasar, me está pasando, voy a ver cómo lo puedo solucionar. Claro, porque algo que tenga que ver con algo de la piel, toda la parte de la dermis que tú hablabas, de esas marcas,
pues dices, pues sí, están tocándote la piel, lo más natural, pero a lo mejor te sale un cansancio y tú quizás no piensas que pueda ser de eso. A mí sí que me gustaría que me hablaras un poco sobre la prevención, la piel, ese cuidado, ¿qué se puede hacer? Sí, pues mira, en pacientes que van a recibir un tratamiento de radioterapia, ¿vale? Tienen que tener en cuenta un pelín que no podemos ir a las sesiones de radioterapia con cualquier cosa, digamos, en la piel, ¿vale? No podemos ir con un perfume, no podemos ir con un desodorante puesto, ¿vale? La piel tiene que estar lo más limpia posible, ¿vale? Y limpia con productos, o sea, con geles muy específicos para nuestra piel, ¿vale? No pueden llevar perfumes, no pueden llevar alcohol, porque esto lo que puede hacer es agravar el problema de la radiodermitis, porque todo lo que lleve alcohol y perfumes al final es alcohol y con una radiación pues produce un quemazón, claro. ¿Vale? Entonces, siempre recomendamos una limpieza, un gel específico suave que respete el pH de la piel, hasta incluso que son con textura aceitosa, oleosa, la podemos usar porque ya nos va a hidratar la piel. ¿Vale? Pero, por ejemplo, las duchas las vamos a reservar a 2 horas antes de nuestra sesión de radio, ¿vale? 2 horas antes nos duchamos y ya no ponemos absolutamente nada más en la piel. Llevamos la piel limpia y sin nada externo que pueda agravar los efectos de la radiación, ¿vale? Entonces, eso muy importante. Y luego ya cuando terminamos nuestra sesión, hasta incluso cuando todavía no hemos salido de la consulta que nos estamos vistiendo, es un buen momento para aplicar una buena crema reparadora sobre la zona radiada, ¿vale? Porque se recomienda utilizar cremas específicas para radioterapia, porque es verdad que hemos visto, y esto ya es el día a día, ¿vale? Hemos visto pacientes que utilizan cremas que están muy bien, que son hidratantes, pero no son específicas de radioterapia y no se trata la piel como debería y acaba apareciendo la radiodermitis, ¿vale? Entonces sí que recomendamos, al menos en la zona radiada, por ejemplo, si es en un cáncer de mama, hidrataremos con la crema reparadora la zona radiada de la mama, hasta incluso la zona del cuello y la zona de la espalda, ¿vale? No podemos olvidar que es una radiación que al final atraviesa y que puede llegar a la parte de detrás. Nos podemos cuidar la parte de delante, pero en la parte de detrás no, y aparecer la radiodermitis en la espalda. ¿Vale? Entonces es muy importante que, y si no, en la misma consulta, cuando ya llegamos a casa, nos aplicamos la crema, que nos la podemos aplicar hasta 3 veces al día. Suelen ser pomadas muy densas porque llevan ácido hialurónico, bueno, son muy hidratantes y entonces hay veces que uno lo va a notar, ¿vale? Uno nota si la piel está hidratada o ya ha desaparecido la crema y se ha absorbido y lo volvemos a aplicar, ¿vale? Eso es un poco como ya vamos viendo cada uno, ¿vale? Pero eso es muy importante antes de nuestras sesiones y después, ¿vale? Y luego la hidratación, que ya hemos comentado que es fundamental, pero tanto en la piel como beber. Es muy importante la hidratación interna. Claro. ¿Vale? Luego, ahora mismo que estamos en el verano de pleno, ya la fotoprotección es indispensable, tanto en la zona que va a ser radiada como en la que no, ¿vale? Porque al final estamos acumulando toxinas, estamos acumulando, muchas veces venimos de la quimio que continúa la quimio, sus efectos no desaparecen de hoy para mañana, entonces como hay un efecto acumulativo, la exposición solar hace que nos volvamos más fotosensibles. Si encima le añadimos la radioterapia, pues el proceso de quemarnos o de estar expuesto a la radiación es mucho mayor. Entonces, protección solar siempre. En la zona radiada, insistimos, que sea de protección de filtro físico, porque es el de pantalla total, ¿vale? El que no va a absorber nada de radiación, y si no, pues una radiación muy alta que proteja todas las radiaciones, ¿vale? Y es verdad que no nos vamos a exponer a horas altas, las horas más altas del día, la exposición más alta, ¿vale? Evitaremos las horas de mediodía y siempre
también nos vamos a proteger con ropa, ¿vale? Cuanto más tapados que estemos, mejor. Ropa de algodón, que refleje la luz, ¿vale? Que tampoco sea una sudoración excesiva, ¿vale? Pero todo lo que sea protegernos del sol, mucho mejor. Sombreros, gorras, mucho mejor. ¿Que podemos ir a la playa? Evidentemente que sí, ¿vale? Pero evitando las horas centrales del día, bajo la sombrilla, hasta incluso ahora existen, es que hay muchísimas soluciones para poder ir a la playa y que no nos esté dando el sol directo, ¿vale? Pero esto no va a impedir que porque estemos en un proceso de radioterapia o de quimio, que no podamos ver la playa en todo el verano, ¿no? Sí. ¿Vale? Vamos a tener dentro de todo la vida más normal posible, pero con precauciones. Y por favor, renovar, que a veces nos lo ponemos y nos olvidamos de renovar el protector solar. Sí, ¿Se pueden utilizar gafas de sol? Sí, vale, sin ningún problema, ¿vale? Y luego sí que es verdad que hay veces que, imaginemos, estamos utilizando cremas, estamos evitando la radiodermitis, estamos muy bien, pero en algún momento notamos que nos pica la piel, ¿vale? Esto no hay que olvidar de comentárselo al radiooncólogo cuando vamos a la siguiente sesión, ¿vale? Porque puede ser que la piel esté un poco más seca y nos pique por eso, ¿vale? Pero puede ser el inicio de un tipo de infección. Entonces hay que estar un poco en alerta y comentarlo simplemente pues para descartar o estar más pendiente por si va a más, ¿vale? Es uno de los casos que hay que ver si aparece lo típico eritema, que está muy rojo, que está caliente, que nos pica, pues hay que echarle un vistazo antes de que pueda ir a más, ¿vale? Y es verdad que luego, sobre todo en este caso las chicas y las mujeres lo vemos un poco más, es el tema de la depilación, ¿vale? Siempre vemos un poco más que es que claro, ya con la quimio no me he depilado porque he tenido una cirugía, me han quitado el ganglio centinela, pero yo ya no aguanto más, yo necesito ya por mí depilarme, necesito verme ya pues que eso no está ahí, que es un paso más hacia una vida normal. Vale, lo podemos hacer, ¿vale? Pero no vamos a utilizar cuchillas, ¿vale? Porque con las cuchillas lo que podemos inducir es una herida y esto puede llevar a una infección. Claro, ¿vale? Sí. Entonces, maquinillas eléctricas o directamente decir, mira, pues me quedan 2 semanas de radioterapia, pues cerramos los ojos y aquí no vemos nada Más y ropa, ya llegará. más ropa. ¿Vale? Pero es verdad que si alguien tiene la necesidad de hacerlo, utilizar al menos maquinillas eléctricas, ¿vale? Porque eso corta muy bien, ¿vale? Pero no corta la piel y evitamos las heridas. ¿Vale? Muy bien. Sí. Yo sí que es verdad que la verdad es que he aprendido un montón de cosas. Yo creía que habían cosas que sabíamos, pero tanto yo creo que no. Y sí que es cierto que alrededor de cualquier tratamiento siempre hay mitos. Sí, hay mitos. ¿Tú qué opinas? Que hay mitos siempre, ¿vale? Pero en la radioterapia es verdad que es como que le damos, o sea, cuando escuchamos la palabra radioterapia nos echa un pelín hacia atrás, nos da miedo, ¿vale? Igual es porque lo relacionamos mucho con, pues eso, venimos de escuchar que ha pasado cosas con las radiaciones, que si, no sé, hay gente que lo relaciona un poco con las guerras, con las bombas atómicas, todo porque como se habla de átomos, de protones, ¿sabes? Como que lo relacionamos. Sí, algo nuclear, ¿no? Sí, muy nuclear. Sí. Entonces hay gente que cuando le dicen la palabra radioterapia igual asusta más que la quimio, ¿vale? Pero de hecho la radioterapia tiene un alto porcentaje de eficacia como tratamiento, más que la quimioterapia, ¿vale? Y cuando lo juntamos con otro tipo de tratamiento como es la cirugía o la quimio, cuando se dan juntamente aumentan mucho más la probabilidad de que todo vaya bien, de que todo esté correcto, de que la eficacia sea mucho mejor, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la gente piensa que es muy peligrosa y que causa mucha toxicidad. No es cierto, ¿vale? Porque ya hemos visto que es algo muy localizado, que nos vamos a centrar en células muy concretas, en un órgano muy concreto, ¿vale? No va a ser algo como muy general, ¿vale? Sí. Entonces es muy segura, ¿vale? Y es muy segura también porque
como se viene de donde se viene, y eso es verdad que hace poco que se conoce de la radioterapia, es una rama muy nueva, está como que la miran mucho, ¿vale? Sí. Y entonces calibran los aparatos todos los días, tiene muchos controles, ¿vale? Más que otras terapias, que es como que ya estamos muy puestas a utilizarlas, ¿vale? Tienen menos controles, esta está muy controlada, ¿vale? Encima los efectos secundarios que aparecen los conocemos, se conocen y se sabe cómo tratarlos, ¿vale? Entonces te puede aparecer un efecto secundario, pero sabemos que va a aparecer, cuál es, y es mucho más fácil detectarlo y actuar sobre él, ¿vale? Y solo se aplica radioterapia cuando el beneficio es mucho mayor que el riesgo que puede haber. Claro. Si no, no se aplica la radioterapia, ¿vale? Luego, también hay un mito que dicen que cuando te aplican radioterapia es porque es algo ya paliativo, ¿vale? Que te aplican radioterapia porque no hay... Y no es así, No, es todo al contrario, ¿vale? El objetivo principal de la radioterapia es la curación, ¿vale? Porque es tan eficaz y se está viendo tan buenos resultados que es que el objetivo es la curación, ¿vale? Si en algún momento llega a ser paliativo, lo que se hace es mejorar mucho la calidad de vida del paciente, porque con la radiación se intenta reducir al máximo el tamaño y con ello se mejora mucho la calidad, ¿vale? Y luego también mucha gente piensa, uy, me van a aplicar radio y me voy a quemar seguro, me voy a quemar seguro. Bueno, pues ya hemos visto que es uno de los efectos secundarios que más puede aparecer, ¿vale? Porque el eritema está ahí, ¿vale? Estamos radiando la piel, es verdad, ¿vale? Pero con una buena prevención se puede llegar a no tener, a evitar el quemazón totalmente, ¿vale? Entonces, como ya hemos hablado de la prevención, estoy segura que ahora mismo ya todos los pacientes que van a recibir radio van a tenerlo muy claro, la prevención, ¿vale? Porque es que se evita. Hemos tenido pacientes que lo han utilizado días antes de empezar con tratamiento, lo han utilizado en el tratamiento y hasta un mes posterior al finalizar el tratamiento y no ha aparecido la radiodermitis, ¿vale? O sea que está probado que con una buena prevención lo podemos evitar, y si aparece, que sea lo menos posible, ¿vale? Sí. También es verdad que pacientes me preguntan, ¿hasta cuándo tengo que cuidarme la piel si ya hace 2 meses que he terminado mis sesiones? Vale, siempre recomendamos mínimo unos 6 meses, por lo que hemos comentado del periodo de latencia. Vale, entonces, los efectos adversos agudos van a aparecer dentro de esos, en principio esas 2-3 semanas, pero hasta los 6 meses puede aparecer algo. Lo que aparezca después de los 6 meses son efectos secundarios más crónicos, más difícil de relacionar con el tratamiento, que puede ser que venga de ahí, y más difícil de predecir. Entonces, a partir de los 6 meses nos vamos a seguir cuidando, porque nosotros nos vamos a querer seguir cuidando, pero ya no tanto como hasta ahora, claro. Pero si aparece en algún momento algún efecto secundario, no podemos olvidar que hemos estado de hace poco con tratamiento y puede ser que vengan por ahí, ¿vale? Claro. Y luego otro efecto secundario, otro mito que suele haber es, o más que mito, preocupaciones de si va a doler esa radiación. Cuando llegas a la primera sesión, yo entiendo que es algo muy nuevo, que desconocemos y que no sabemos si nos va a doler o no, ¿vale? Pues la radiación, la radioterapia no duele, ¿vale? No duele el momento de aplicarla. Si duele posterior, es un efecto secundario que está apareciendo, ¿vale? ¿Y la braqui? La braqui es que, claro, como colocan la semilla, puede doler lo que es la incisión, a no ser que sea una cavidad ya propia del cuerpo, ¿vale? Pero si hacen la incisión, te puede doler esos puntos, ¿sabes? Sí. La incisión, la minicirugía que ponen para colocarla, ¿vale? Pero luego cuando la semilla está irradiando no va a doler, ¿vale? Puede que aparezca el eritema, entonces nos va a doler el eritema, ¿vale? Pero no duele, ¿vale? La radiación por sí no va a doler, ¿vale?
Y luego, esto sí que preocupa a muchos pacientes, más que un mito también es una preocupación, ¿vale? Es si nos va a caer el pelo, ¿vale? Porque como muchas veces venimos de una quimio donde sí que la pérdida del pelo es más evidente, ¿vale? Entonces, en la radio no cae el pelo a no ser que nos radien, por ejemplo, la cabeza o la axila, ¿vale? Solo va a caer el pelo en la zona irradiada, ¿vale? Si nos irradian la mama, no nos va a caer el pelo. Si nos irradian la axila, nos va a caer el pelo de la axila, ¿vale? Si nos irradian un brazo o una pierna, tampoco va a caer el pelo, ¿vale? Claro. Pero es una preocupación que tienen muchos pacientes, que es totalmente entendible cuando vienen de una situación previa donde ya han perdido el cabello y pues no es agradable volver a pasar por ahí, ¿vale? Y luego sí que es verdad que, claro, por el tema que hemos estado hablando de la radioactividad, ¿vale? Mucha gente se preocupa de que si yo estoy recibiendo radioactividad, ¿vale? Estoy recibiendo radiación, si yo puedo ser radioactivo frente a los demás. Efectivamente. ¿Vale? O eso sí que lo preguntan muchos pacientes cuando llevan la braqui. Claro, la radiación la llevan encima, si pueden afectar al resto, si pueden radiar al resto, ¿vale? Vale, pues no hay que preocuparse porque no somos radioactivos, ¿vale? No radiamos al resto, ¿vale? De hecho, la radioterapia lo bueno que tiene es que es un tratamiento ambulatorio, nos aplican la sesión de radio y nos vamos a casa, ¿vale? Porque no hay ningún peligro, no hay nada, ¿vale? Sí que es verdad que aquí hay un pequeño inciso, ¿vale? Porque en los cánceres o en los tumores de garganta y de tórax hay veces que hay complicaciones, ¿vale? Porque es verdad que al radiar la garganta dificulta mucho la deglución, la gente no come, entonces lleva una serie de problemas, ¿vale? Que para exacto, ¿no? ¿Vale? No por la radioterapia en sí, sino por los efectos secundarios que aparecen. Hay veces que esas personas sí que necesitan un ingreso hospitalario, ¿vale? Y la radio la reciben en el ingreso porque igual pues no comen y necesitan una vía para poder comer, ¿vale? Pero son casos ya muy puntuales, muy concretos. El resto que no son este tipo de cáncer, no hay ningún problema, no radiamos, no somos radioactivos, no hacemos nada a nuestro alrededor, al contrario, nuestro alrededor nos va a hacer mucho bien, nos va a ayudar muchísimo en estos días, ¿vale? Entonces, no radiamos, ¿vale? Y luego sí que hay alguna vez alguien, no es que lo pregunte mucho porque igual no caemos mucho, ¿vale? Pero es si la propia radiación puede producir algún tipo de cáncer, ¿vale? Es muy raro porque, a ver, la radiación puede provocar alguna mutación en tejido sano, pero estamos hablando ahora mismo que es menor de un 1%. O sea, es que son casos muy esporádicos, muy concretos, o sea que no podríamos decir que de 100 casos es que va a haber uno, entonces no, y no aparece en el momento de la radiación, o sea, puede aparecer 30 años después de haber recibido radioterapia. O sea que no se puede decir al 100% que la radioterapia no pueda inducir un cáncer, pero la probabilidad es ínfima, o sea, estamos hablando de un 1%, ¿vale? Entonces, no, en principio no. Muy bien. Vale. Pues yo sí que es verdad que yo siempre digo lo mismo, que este tipo de vídeos se van a quedar, ahora es un directo, pero nosotros lo vamos a dejar tanto en el Instagram de la farmacia Iborra como lo vamos a dejar en la de Anima, de tal manera de que si alguien tiene algún tipo de pregunta, quiere que le respondamos alguna cosita, siempre puede dejarlo en los comentarios y a relación se vayan pudiendo, pues van contestando, ¿de acuerdo? Si es algo más específico, simplemente podéis incluso citar a la farmacia Iborra para que nuestra maravillosa lo que sea profesional claro, resuelva esa pregunta. Sí. Y si es algo que quizá, pues bueno, desde Anima se puede resolver, pues también. La verdad es que ha sido todo un descubrimiento, ¿eh? Yo sí que hay cosas que no sabía
Sí, yo así a modo de resumen me gustaría que nos quedásemos con 4 ideas. Sí. Y es que la radioterapia es un tratamiento muy personalizado, es muy seguro, Sí. es muy eficaz, ¿vale? Y el objetivo es la curación completa, ¿vale? Que no porque nos cambien el tratamiento nos debamos asustar, ¿vale? Sí que es verdad que invito a todo el mundo a que cualquier duda que tenga, ¿vale? No se la guarde para él, que no se quede con esa duda, que pueda preguntar a su equipo de oncología, a su equipo de radiólogos, a su equipo en la farmacia o aquí en Ánima, ¿vale? Porque a veces llegamos a una consulta y estas cosas no nos vienen a la cabeza, pero luego estoy segura que en casa la cabeza no nos para, tú lo sabes, ¿vale? Y aparecen dudas o preguntas que nos pueden parecer, no, esto no lo pregunto porque seguro que es una tontería y se ríen de mí, o no, no lo pregunto porque va a decir, ¿cómo me haces esta pregunta a mí? No, pues porque existimos profesionales que estamos preparados para estas cosas y os podemos ayudar, y no hay que tener miedo a un tratamiento como nos puedan decir radioterapia, porque ya hemos visto que es todo al contrario, es algo muy seguro, que es por el bien del tratamiento y que nos va a ayudar a erradicar o al menos disminuir y mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que todos intentamos y es nuestro objetivo. Es lo que cuenta. Yo sí que es verdad que eso lo quería comentar. Normalmente cuando yo atiendo a gente, sea en individual o en grupo, una de las cosas que más inquieta es precisamente el tema de quién te resuelve las dudas. Normalmente yo siempre digo, y lo tengo a mano siempre, que en algún POSIT o dentro del teléfono uno puede hacer 4 cositas que un efecto secundario que le pueda salir, algo que note que es distinto, alguna inquietud que le esté causando miedo, ansiedad. No os quedéis con eso, es mucho peor eso. No hay que normalizar lo que no es normal. Entonces, gente tan maravillosa como es Inés y todo su equipo de la farmacia Iborra, podéis ir perfectamente, consultar lo que queráis, a vuestro equipo médico, personas que sepáis que van a poder responder porque son profesionales que se dedican a eso. Que vais y por lo que sea no habéis satisfecho esa duda, seguís preguntando. Siempre habrá alguien que al final os dejará en paz. Porque yo creo que es un proceso en el que mueve muchas emociones, mueve mucho el físico, las personas no se identifican con el cuerpo cuando están pasando por ese proceso porque su cuerpo cambia, evidentemente, y yo creo que cuanto más tranquilidad, mucho mejor. Así es que muchísimas gracias, A vosotros, Inés. siempre es un placer. Y bueno, no será la última, nosotros siempre tenemos cosas en la trastienda, sea con los profesionales que de forma tan generosa siempre apoyan nuestro proyecto. Así es que sin más, muchísimas gracias. Hasta luego.